Hola, soy el Wasabi. Hoy siguiendo con las palabras japonesas que suenan o son iguales en el español, les compartiré algunas de ellas. Quizás lingüísticamente hablando no es lo correcto o acertado hacer comparaciones de palabras de dos idiomas, ya que pueden sonar o escucharse iguales o parecidas. Y por supuesto que casi siempre tienen significados diferentes. Pero lo hacemos para que puedas quizás encontrarlo un poco divertido, interesante. Y por ejemplo, en los Estados Unidos, los latinos muchas veces mencionan el Spanglish, así como también aquí en Japón, algunas veces he escuchado y me pareció muy pero muy gracioso que algunos latinos conjugan algún verbo japonés de la forma del español. Por ejemplo, escuché el verbo trabajo, que en japonés es shigoto, diciéndolo shigotear. O cuando quieren mencionar que están trabajando, lo mencionan shigoteando. También está la palabra gambatte, que significa esfuerzo, y lo dicen gambateando cuando quieren decir que se están esforzando. Entonces comencemos con la primera palabra, que es dame, que en español lo dices cuando quieres algo, pero que en japonés significa no, no está bien, no es bueno. Por ejemplo, tú podrías decir, dame un caramelo, dame un café, pero en japonés, como dame significa no, no es bueno, no está bien, como que dirías, no está bien un caramelo, no es bueno el café. La siguiente palabra es vaca, que la utilizamos cuando nos referimos al animal que nos provee leche y carne. Sin embargo, en japonés, vaca significa tonto. Cuando dirías, qué bonita vaca, si aplicamos la sección del japonés, estaríamos diciendo qué bonita tonta. Quizás causa un poco de risa la combinación de los dos idiomas. Y siguiendo, podemos también mencionar la palabra toro, que también es el macho de la vaca, pero que en japonés es una parte muy exquisita del atún, del pescado. Cuando decimos casa, nos referimos a una vivienda, el lugar donde vivimos, pero en japonés, casa significa paraguas. Si, por ejemplo, te imaginas, dices, entra a mi casa, el japonés pensaría, ¿cómo podría entrar en una sombrilla? Y si decimos dos veces seguida casa, o sea, casa casa, es una palabra que se utiliza cuando tienes la piel seca. Siguiendo tenemos la palabra goma, que es un pegamento, pero si escuchas en japonés la frase, la oración goma wa oishii desu, que literalmente significaría el goma es rico, ya te sorprendería. Pero no te preocupes, ya que no es que le guste el pegamento, sino que goma significa en español sésamo o ajonjolí. O sea que le gusta, que es rico el sésamo. Si escuchas a un japonés decir goma tofu nabe o tabetai, pensaríamos que quiere comer un goma tofu y una nabe
algo que sería muy raro. Resulta que nabe es una forma de estilo de usar un tipo de cacerola, olla, que se coloca en el centro de la mesa encima de una cocina portátil y se van colocando los ingredientes, carnes, verduras. En este caso, lo principal sería el tofu. El tofu es una pasta sólida, vegetal 100%, hecha a base de la soya. Y en el nabe, o sea, la olla, la cacerola, se le agrega gomá, que es el ajonjolí o el sésamo, algunas verduras y carnes. Si escuchas sonomonoo hau, que podríamos traducir literalmente, me voy a comprar ese mono, ya te preguntarías si el mono será adulto, grande o pequeño. Pero se trata que mono significa en español cosa. O sea, nos estaría mencionando, diciendo que quiere comprarse una cosa. Otra palabra que a veces causa un poco de confusión porque es muy parecido, suena muy parecido cuando decimos hoy sí. Por ejemplo, si te preguntan si estás ocupado o libre, tú respondes hoy sí estoy libre, hoy sí puedo. Pero en japonés sonaría como oishi, que significa delicioso, rico. Por ejemplo, kono chocoreto oishi desu, que significaría este chocolate es delicioso, es rico. Bueno, hasta aquí esta primera entrega, esta pequeña lista de palabras que suenan o son iguales en japonés, pero que tienen significados diferentes. Espero que te hayas divertido algo, que lo hayas encontrado gracioso en algunas palabras, y te pido que me colabores con un like, un comentario, suscríbete, ayúdame, apóyame para seguir subiendo más videos sobre costumbres y muchas cosas más del Japón. Hasta la próxima.